La palabra que se encuentra en el libro de Génesis. Gloria a Dios. Amén. Libro de Génesis, capítulo 28, versículo 10 en adelante. Amén. Si lo encontró, me dice amén. Si usted puede, en reverencia a su palabra, nos ponemos de pie. Y si no, igual, pero en reverencia siempre a la presencia de nuestro Dios y su palabra en esta mañana. Dice así la palabra del Señor. Salió pues Jacob de Bersabá y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente, al oriente, al norte, al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fuere, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de aquel sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Amén. Tome su asiento. Gloria a Dios. Qué bueno es poder llegar a la intimidad o a la relación con Dios, al conocimiento de Dios, de poder tener un encuentro en una naturaleza de esta magnitud. Poder tener la experiencia personal de poder tener un encuentro con Dios de esta magnitud, una magnitud tan fuerte, tan profunda y tan especial que Dios tuvo con este varón. No encontramos muchos acontecimientos de esta naturaleza dentro de la Biblia misma, y escasea personalmente en el nivel general de hombres y mujeres que logren tener este encuentro fuertísimo, especial, único, que puede marcar de una manera tan profunda la vida de una persona a través de la persona del Espíritu Santo de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos por costumbre hablar mucho de la llenura del Espíritu Santo, como pentecostales, lo que no, por ahí que lo que creemos en la unción del Espíritu Santo, el hablar en lengua. Y a veces queda simplemente en ese estado, en ese momento, o una circunstancia de un toque de la presencia del Señor que puede llegar a provocar en nuestro corazón lágrimas, que soltemos lágrimas, o que por ahí nosotros, al ser ministrados, nos caigamos, sin ser ministrados, caigamos al piso por causa de la presencia del Señor. Pero cuando nosotros miramos en las Escrituras, leemos que Dios tiene preparado para sus hijos, para los que creen en Él, una relación tan profunda y tan fuerte, que no está limitada a una experiencia de la que podamos ver con nuestros ojos, sino que tiene que ver con una marca que provoca el Espíritu Santo en el corazón y en el alma de la persona. Tendemos siempre a estar, como venía ministrando el Espíritu Santo, en un estado de religiosidad, donde nos encapsulamos una costumbre, una situación y una forma en la que hemos conocido a Dios, y nos detenemos ahí. Yo en esta mañana quería mirar simplemente algunos puntos de la vida de este varón, que pudo llegar a tener una revelación tan fuerte y tan profunda de Dios, que quedó registrada en la Escritura, y que habla cosas muy importantes, que marca cosas muy fuertes de Dios.
Cuando hay una situación difícil para que el hombre, la mujer cambie su parecer, cambie su actitud en cómo se está conduciendo. Mire, le puede ministrar el evangelista más reconocido, más ungido, pero si Dios no provoca algún toque a través de su Espíritu Santo, la persona seguirá en la misma actitud. La persona no cambiará su manera de pensar, por más que usted le lea la Biblia de tapa a tapa, porque tiene que ver con una circunstancia que provoca el poder del Espíritu Santo, a su mismo Espíritu, que le abre la mente y el corazón y lo saca de ese estado en que se encuentra. Por eso entendemos que Dios es un Dios personal, un Dios único, que está siempre presto a escuchar y atender la necesidad de aquellos que le aman y le buscan. En esta mañana nosotros estamos en este lugar. Nada ni nadie puede provocar lo que Dios puede provocar en el corazón de la persona. La gracia salvadora del Señor nos preserva a través del camino del Señor. Por gracia somos preservados y por gracia entraremos en la gloria eterna con el Señor. Es un camino que se vive por gracia y misericordia del Señor, en obediencia a la palabra del Señor. Pero gracia sobre gracia siempre es extendida sobre nuestra vida. Yo estaba pensando el hecho si este hombre merecía una revelación de tal magnitud. Si este joven adulto, no sé, pero que huía de su casa, porque había dejado hacia atrás una familia destruida, con conflicto, con problemas, con dificultades. Engaño había en esta persona, falsedad, hipocresía. Se había manejado de una manera incorrecta, porque él entendía seguramente no había tenido una experiencia quizás muy fuerte con Dios. Le habían transmitido quizás sus padres la promesa que había para aquellos que podían surgir a través de la vida de Isaac y de su esposa. Y este hombre se afanaba por querer la bendición de Dios junto a su madre. Usted ve ahí que la tenía como aliada a su madre y el otro hijo mayor tenía a su padre como aliado, y ahí había un conflicto entre que había favoritismo con uno y había favoritismo con el otro, lo cual en el matrimonio cristiano, en una familia cristiana, no debe haber. Amén. Son todos iguales delante de nosotros, en la presencia del Señor, nuestros hijos, y no debe haber favoritismo. Pero así lo había en esta familia. Y mire usted a dónde llegan las circunstancias. Yo me imagino que este hombre, o este joven, o este adulto, no sé, buscaba de alguna manera la bendición de Dios, o quería la bendición de Dios. Y la buscaba incorrectamente, porque evidentemente usaba métodos equivocados para tomar la bendición de Dios, para arrebatar la primogenitura, la bendición de Dios. ¿Se acuerda la historia? Amén. ¿Se acuerda la historia, verdad? Y usaba métodos equivocados, pero había algo que esta persona quería recibir, algo de Dios que quería recibir, algo Dios tenía para él, y eso lo inquietaba buscarlo, y lo inquietaba buscarlo de una manera equivocada, de una manera desordenada, de una manera que no era la que va de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero así estaba esta persona. Y dejó detrás toda una circunstancia, una situación que estaba huyendo, porque la realidad no era simplemente que iba a buscar una esposa, como la esposa había puesto con su esposo, su madre, sino que su hermano lo quería matar. Porque se había ensañado tanto que lo quería matar. Se llegarán los días del luto de mi padre y yo voy a matar a Jacob, decía Esaú. ¿Se acuerdan de la historia? Amén. Lo voy a matar. Y la madre se encontró en un problema y no quería que esto aconteciese. Entonces tomó excusa para decir, necesitamos que vaya a buscar una esposa, así. Pero en realidad él venía con un problema detrás de su espalda de mentira, de engaño, de falsedad, de hipocresía, de cosas que no eran las adecuadas. De una persona del cual descansaba una promesa tan grande como la promesa de la herencia, que vendría el Mesías sobre esta tierra, el pueblo del Señor, y cuántas cosas más. Allí estaba este varón, sobre el cual descansaba una tremenda responsabilidad de bendición de generaciones sobre esta tierra.
Y él buscaba eso, él quería esa bendición. No sabía cómo era Dios, no lo sabía entender a Dios, no lo sabía escuchar a Dios, seguramente no sabía cómo hablar con Dios. Por eso usaba estos métodos y se manejaba de esta manera, porque no sabía en realidad cómo encontrarse, manejar o hablar con Dios. Y él hacía lo que más o menos bien le parecía. Pero mire, cuando Dios tiene un llamado, un propósito en la vida de una persona, siempre Él se va a encargar para que todo llegue al fin que Dios tiene determinado para tal o cual persona. ¿Amén? Esta era la historia de este personaje. Y si yo digo, alguien de esta naturaleza que es un mentiroso, que es un farsante, que es un hipócrita, que se encuentra en este estado, puede llegar a tener una revelación de tal magnitud, una comunión, oír un mensaje de tal magnitud. Y digo, no puede ser, porque tiene que conocer a Dios, tener una comunión especial con Dios, saber andar con Dios para poder llegar a esto. Y no, depende de Dios. Él se revela con quien quiere Él revelarse, amén. Se muestra con quien quiere Él mostrarse. Y sobre esta persona descansaba un llamado maravilloso, una promesa especial de parte del Señor. Él dejaba detrás y venía con peligro de muerte. Y adelante tenía un desierto que tenía que cruzar. Y un camino largo que le costaría muchos temores y miedo pasar ese desierto. Podía morir en ese desierto, de hambre, de las bestias que andaban, los delincuentes que andaban en ese desierto. Pero había un gran temor dentro de su corazón. Y se acostó a dormir y ahí soñó y tuvo un sueño. Mire que los sueños a veces sueños son, pero a veces son sueños de Dios, ¿no? Y la Biblia nos habla que Dios se reveló ahí con él. Y ahí le mostró cuál era el propósito que él tenía con su vida. Yo no sé si realmente yo puedo entender el propósito que Dios tiene con mi vida. Si usted puede entender la magnitud del propósito que Dios tiene con su vida. Muchas veces nosotros ignoramos hasta dónde alcanza, el alcance que tiene Dios con sus propósitos en nuestra vida. Y a veces nos cuentan y nos hablan que recibimos palabra de parte de Dios, palabra de ciencia o palabra profética cuando usted es ministrado, y que le hablan que Dios tiene un propósito grande con su vida. Pero todo termina ahí. Sigue la circunstancia igual, los problemas siguen igual, las tentaciones, las opresiones, los conflictos siguen de la misma manera, las luchas se siguen dando de la misma circunstancia y situación, y parece que nada cambia. Pero es como que Dios va dando señales en el camino, señales que nos quieren hacer despertar de que Dios tiene un propósito grande con nuestra vida, que Dios nos llama para una cosa importante, viene para propósitos específicos que quiere hacer con nuestra vida. Y sabes, yo pensando en esto simplemente, las cosas que Dios tiene para hacer con nuestra vida, en aquel llamado que descansa sobre nuestra vida, porque Dios nos llamó con propósito a cada uno de nosotros. Quizás muchos no sepamos cuál es el propósito que Dios tenga para nuestra vida. Y necesitamos con urgencia, porque estamos en este envase, con todas estas falencias de esta naturaleza caída, complicada, conflictiva, que siempre está tirándonos hacia abajo. Necesitamos con urgencia siempre la dependencia del Espíritu Santo en nuestra vida para saber tomar decisiones sabias, importantes y adecuadas a lo largo del camino que vamos transitando, mientras vamos conociendo y vamos caminando con el Señor. Pero es una realidad que nos cuesta un montón podernos parar en la voluntad de Dios, tomar las decisiones que necesitamos tomar para poder ver cumplido el propósito en nuestra vida. El Señor le dijo que Él era escogido con un plan, un propósito muy específico que le había otorgado a su abuelo Abraham. Lo haría bendito para bendecir todas las naciones de la tierra. Esa era la revelación que vino a su mente y a su corazón en ese sueño que tuvo.
Y sabe, hay veces que Dios pone cierta carga para realizar cierta tarea, para ponernos a andar y a marchar en ciertas cosas en nuestra vida, en nuestro llamado, en nuestra intimidad que nosotros podemos decir tenemos con Dios. Y nosotros vemos las capacidades que podemos tener para desarrollar tal o cual cosa. Y nos damos cuenta que somos falentes para realizar tan magna tarea que a veces Dios pone. Parece que es una locura lo que Dios está diciendo. Entonces decimos, ¿con qué contamos para poder enfrentar esta circunstancia? O para poder desarrollar esto que Dios ha hablado que yo tendría que desarrollar, que me ha llamado para realizar o desarrollar tal o cual cosa. Y yo con el cuento y comenzamos a mirar cuáles son las cosas con las que contamos en nuestras manos. Cuento con la capacidad de entender las Escrituras, de instruir en un título bíblico, tengo un título de teología, eso es importante, es bueno estudiar las Escrituras, pero eso no alcanza. Y cuento con una cantidad de hermanos que me van a respaldar para llevar adelante la tarea que tengo para desarrollar, porque quiero desarrollar una tarea importante con los jóvenes me van a apoyar. Y eso es importante, pero no es lo fundamental. ¿Verdad que no es lo fundamental? Y necesito capacidades económicas para poder desarrollar esta visión que Dios puso en mi corazón. Porque necesito un buen auto para desarrollarme, para desenvolverme, para llegar a determinado lugar. Necesito capital económico para desarrollar la tarea evangelística que Dios me ha llamado a hacer quizás. Y veo que no tengo el capital que necesito, o quizás no tenga. Y eso es muy bueno, es muy importante. Siempre pensamos en las probabilidades y las contras que podemos tener para aceptar el desafío que nosotros tenemos por delante. Para decirle, sí, Señor, yo comienzo a andar en este tu llamado que tienes para mi vida. Porque nosotros siempre analizamos con nuestra mente humana y natural, y eso es escaso. Y Dios sabe, me llamaba la atención, que siempre que Dios puso un sueño grande, que Dios puso una demanda, una ilusión, a veces decimos ilusión, pero ilusión significa mentira, Dios no da ilusión. Pero cuando Dios pone una visión, un sueño dentro del corazón, de cosas que van más allá de nuestras capacidades normales, de nuestras capacidades naturales, de nuestras posibilidades que nosotros tenemos para poder lograr, alcanzar ciertas metas, objetivos, siempre pensamos que es cosa nuestra, que es cosa que se nos pasó a nosotros, nos imaginamos nosotros de que habrá surgido por nuestro buen deseo de querer servir al Señor. Porque no contamos con la capacidad. ¿Con cuál capacidad? Con la capacidad de gente que nos respalde, con la capacidad económica que necesitamos, con la capacidad espiritual que quizás creemos que no tenemos el nivel para enfrentar, con la capacidad intelectual de haber tenido la capacidad de tener un buen título teológico por allí también. Entonces, como no tenemos todas esas cosas, decimos que no podemos lograr alcanzar tal o cual objetivo para nuestra vida, o ese llamado, o esa visión, o esa palabra que Dios nos entregó para nosotros. Y estaba pensando en esto, y yo digo, Dios le dijo algo solamente, y a cada uno de los que Dios llamó, simplemente le dio una promesa, simplemente le dio una palabra. Y a este hombre, en su primera expresión, le dice, y aquí yo estoy contigo. O sea, nosotros decimos, si lo tenemos a Dios, lo tenemos todo, ¿verdad? Amén. Si lo tenemos a Dios, lo tenemos todo. Yo estoy contigo. O sea, ¿qué más necesitamos nosotros para poder avanzar sobre aquella circunstancia, sobre aquel llamado, sobre aquel sueño que hay en nuestro corazón, si Dios está con nosotros? He aquí yo estoy contigo. La promesa es que Dios está. Moisés dijo algo muy sabio, hermano, cuando lo sacó al pueblo de Israel. Era un hombre sabio este hombre, y entendido. Él no quería simplemente las promesas, él no quería llegar a la tierra y entrar a la tierra prometida y disfrutar de esos bienes que había ahí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me mueva de este lugar. Si tu presencia no me acompaña en aquellas cosas que yo tengo para realizar, yo no quiero moverme. Y esto es muy importante para aquellos que entendemos que hemos sido llamados con un propósito de parte del Señor. Y aquí yo estoy contigo,
lo que necesitamos nosotros para poder lograr alcanzar los objetivos que Dios puso en nuestro corazón. No sé cuánto tiempo va a pasar, no sé si será un año, un mes, 10 años, cuánto tiempo va a pasar, pero si Dios está conmigo, la victoria es segura. Amén. Si Dios está conmigo, la victoria es segura. Yo no necesito un buen poder adquisitivo, no necesito la cantidad impresionante de manos que apoyen a visualizar el suelo. Es muy importante si está todo eso, pero gloria a Dios, si yo me doy cuenta que cuento con lo más importante, que es la presencia de Dios en mi vida, la cual me acompañará y caminaré con Él, y no habrá nadie que se pueda poner delante y detenerme. Bendito sea el Señor, porque el que va conmigo es más poderoso. Amén. Yo necesito eso, la compañía de Dios. Por eso Moisés fue muy sabio. Mi ángel va a ir porque están en esta condición. No, Señor, acá no es. El ángel yo no lo quiero, dejar de lado. Yo quiero que tu presencia nos acompañe. Entonces Dios dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. O sea, yo teniendo la presencia del Espíritu Santo de Dios, la manifestación de Dios, el respaldo de Dios sobre mi vida, yo voy a lograr en el nombre de Jesucristo alcanzar las metas, los propósitos, los objetivos, el sueño. Aunque todos me digan que estoy loco, Dios está conmigo, Dios me habló, y si Dios me habló, Dios va a cumplir el sueño que puso en mi corazón. Amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Contacto es indispensable. Por eso no pongas tu vista en lo que tiene que ver con lo económico. No pongas tu vista en lo que tiene que ver con la capacidad de un respaldo que muchas veces no te puedan ni te querrán dar. Porque muchas veces no comprenden lo que nos rodean. El sueño que Dios puso en el corazón, y eso no nos habilita a nosotros a estar en desobediencia. Nosotros tenemos que esperar, tenemos que caminar en obediencia a la palabra del Señor. Amén. Siempre pienso en Eliseo y en Elías. El profeta Elías era un hombre tremendo de Dios. Usted sabe esa historia, ¿verdad? El ministerio de Elías. Pero cuando llegó el momento, Elías no sabía lo que había hablado Dios con Eliseo. ¿Sabe por qué no sabía? Porque si él sabía lo que Dios había hablado con Eliseo, no le hubiese estorbado una y otra vez para hacerlo quedar, una y otra vez hacerlo detener. Pero él con mucho respeto decía, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. ¿Por qué? Al lado del ungido está la unción, y al lado de la unción está la bendición. Y él caminaba ahí. Había algo que Dios había sembrado en su corazón. Algo había puesto Dios en Eliseo que no se lo había revelado a Elías. Porque desde el principio, desde un punto hacia otro punto, camina con Eliseo, y lo que le dice Elías es, quédate aquí porque Jehová me ha enviado hacia aquel lugar. Y Eliseo le decía, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Y caminaba al lado de Elías. Y llegaba a otro punto y le vuelve a decir a Eliseo, quédate ahora acá, Eliseo, porque Jehová me envió hacia otro lugar. Y entonces Eliseo le decía, bueno, si lo dice, no, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Y seguía caminando al lado del profeta. Amén. Y una tercera vez le vuelve a decir que se quede nuevamente, que se detenga, porque Dios tenía algo que hacer con él y evidentemente no estaba revelado a la mente ni al corazón de Elías. Y él le dice, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Y los profetas que estaban por allí le decían, ¿sabes que hoy te quitará hoy a tu Señor de tu lado? Sí, ya lo sé, cállense. Y él caminaba de igual manera al lado de Elías y no se detenía. Cuando hay una palabra de parte del Señor, no te habilita a estar en desobediencia con el ungido del Señor, con el siervo del Señor, con el que Dios ha puesto sobre tu vida como autoridad. No me habilita a mí, ni te habilita a ti, ni a nadie a estar en desobediencia para que esa visión se cumpla. Pero sí que, aunque no entienda, yo voy a estar apoyando, voy a estar caminando, voy a estar esperando, porque al lado del ungido de Jehová está mi bendición. En obediencia yo estoy en victoria. Si estoy en desobediencia,
obediencia, la gracia de Dios no está sobre mi vida. Amén. Y llegado el momento, lo que Dios tenía para Eliseo, Dios se lo entregó. Pero no lo sabían los profetas, no lo sabía Elías, sí lo sabía Eliseo. Algo había puesto Dios en su corazón que lo hizo caminar. Aún ante las voces de desaliento, él caminó. Aún ante las voces del consejo de su líder, que estaba diciendo, quédate ahora aquí, él caminaba igual. Al lado de él, quería estar al lado de él. Algo había para él al lado del siervo del Señor, que evidentemente no había sido revelado en el corazón de Elías, pero estaba ahí. Cuando hay algo en mi corazón y en tu corazón, cuando yo tengo un sueño en mi corazón, nadie me arrebata el sueño, ni nadie me lo puede quitar. Y eso no hace que yo me ponga en rebeldía, ni en contra de nadie, ni provoque división en ningún lugar, ni tenga un espíritu de división que traiga una atmósfera diferente a la que Dios quiere tener en medio de su pueblo. Amén. Yo tengo un sueño en el Señor, quizás muchos no lo saben, quizás aún mi pastor no lo sabe, pero Dios tiene algo en mi corazón y cuando llegue el momento, Dios preparará los tiempos para que esa gracia descienda sobre mi vida. Amén. Pero la promesa es que Dios está conmigo. Si Dios está conmigo, yo avanzo. Si Dios no va, yo me detengo. El tema es que a veces Dios no va con nosotros y nosotros avanzamos. Y ahí a mí vienen los problemas. Mire, la Biblia dice, aquí yo estoy contigo. Esta palabra es simple, la encontrará usted cuando abre la concordancia, cuando se lo dijo a Jeremías, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Amén. ¿Se acuerdan del capítulo 1? ¿Qué le dijo a Jeremías? Dijo, mira, está el ejército acá, está toda esta gente que te va a apoyar, así que si alguien se levanta contra vos, no te van a poder tocar. No. Él le dijo, mi presencia está contigo. Yo voy a estar contigo. Esa es la promesa del Señor, que Él va a estar con nosotros. Entonces, si nosotros entendemos que Dios está con nosotros, nosotros vamos a avanzar. Nosotros vamos a conseguir lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Miren, a veces nosotros no contamos lo que tenemos como respaldo en nuestra vida. Nos apoyamos más en lo que vemos, en lo que sentimos y en lo que nos parece, y con lo que contamos que vemos naturalmente. Si Dios está conmigo y es el que me lleva a conseguir los resultados, entonces ¿qué puerta podrá permanecer cerrada delante de mí? ¿Quién impedirá que se cumpla el propósito con el cual Dios me ha llamado? ¿Quién hay más fuerte que Dios? ¿Quién hay que ate y que Dios no pueda desatar? ¿Quién hay que detenga la mano de Dios y le diga qué haces? ¿Hay alguien que se llame fuera de Dios el omnipotente? ¿Hay alguien que se llame fuera de Dios el todopoderoso? ¿Hay alguien que pueda tener la capacidad y el poder que lo pueda controlar o sujetar a Dios? ¿Por qué me cuesta dudar? ¿Por qué me cuesta creer? ¿Por qué la duda siempre gobierna mi mente, mi corazón? O sea, yo estoy contigo, cuando yo digo Dios está conmigo, entonces empiezo a pensar quién es Dios. Y comienzo a pensar en las capacidades de Dios. Y comienzo a pensar en las cualidades de Dios. ¿Será que Dios controla la economía de mi vida? ¿Será que Dios controla la salud de mi vida, de mi familia? ¿Será que Dios puede controlar los sentimientos y las emociones? ¿No será Dios el que puede moverse en cada área de las cuales yo estoy necesitando que se pongan en línea para poder marchar en ese objetivo que Dios tiene para mi vida? No estoy contando con lo indispensable, con lo único
necesario para poder lograr el objetivo que Dios tiene para mi vida. El tema es que muchas veces me cuesta creerle a Dios. Me cuesta creer que Dios está conmigo. ¿Sabe lo que dijo un varón que estaba escondiendo toda una serie de alimentos y cereales para guardar porque iban a venir los amonitas y le iban a saquear nuevamente? Se le presentó el ángel y le dijo: varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. ¿Y sabe lo que le dijo Gedeón? ¿Usted se acuerda? ¿Se acuerda o no? A ver, ¿se acuerda? ¿Se acuerda la expresión que hizo o no? ¿Nadie se acuerda? Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos viene todo este mal? Como diciendo, Dios no está conmigo. Si Dios hubiese estado conmigo, yo no estaría padeciendo todo lo que estoy padeciendo. No tendría todas estas necesidades que tengo. No me vería desbordado por los enemigos. No tendría necesidad de recurrir a esconder los frutos de la tierra. Si Jehová está conmigo, ¿por qué no sucede esto? ¿Por qué no pasa esto otro? ¿Por qué estamos en esta circunstancia? La razón simple es que cuando yo entiendo el primer punto de que Dios está conmigo y comienzo a mirar las capacidades de Dios que está conmigo, el Dios único, el Dios verdadero, el omnipresente, el omnisciente, el que tiene el poder y la capacidad de abrir y nadie puede cerrar, de cerrar y nadie puede abrir, que no hay poder que pueda presentarse delante de Él y frenar su obrar. Y si yo entiendo que soy iglesia del Señor y que a la iglesia le ha sido entregada toda autoridad y toda potestad para predicar, para discipular, para expandir el reino de los cielos en esta tierra, ¿qué lo puede detener? ¿Qué me puede detener si yo estoy confiando, estoy descansando, estoy en obediencia, estoy abrazado a ese sueño a los pies del Señor? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el día que usted recibió a Jesucristo y que yo recibí a Jesucristo, pasé a ser templo del Espíritu Santo del Dios viviente. Gloria a Dios por el amén. ¿Cuántos creen en esto? A ver. Bien, yo pensé que estaba predicando en otro lugar. Usted sabe que cuando nosotros recibimos a Cristo, dice la Biblia, pasamos a ser templo del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que donde yo voy, Dios va conmigo. ¿Será que Dios va conmigo donde yo voy? Amén. 2 o 3 en mi nombre, y dice la Biblia, Él está en medio. ¿No dice la Biblia que Él es el omnipresente que está en todo lugar? Hay una cualidad que el enemigo no tiene, no puede estar en todo lugar a la misma vez. Dios está en todo lugar a la misma vez. Yo estaré contigo. Yo lo que necesitas simplemente para lograr alcanzar el objetivo, el sueño, la promesa, es que yo esté contigo. Es que entienda que estando conmigo lo tenés todo. Y la razón, estás capacitado si yo estoy contigo. Estás capacitada si yo estoy contigo. Los procesos son de Dios, los tiempos son de Dios. Pero qué bueno es que yo no deje morir ningún sueño que Dios puso en mi corazón. Porque Dios está conmigo y yo lograría alcanzar los proyectos que Dios tiene con mi vida en esta tierra. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Nunca fuiste guardado de nada. Y te guardaré por donde quiera que vaya. Hay veces que no queremos involucrarnos con Dios porque escuchamos que cuando nos involucramos con Dios se vienen las luchas, se vienen los problemas, el enemigo se levanta y vienen los embates del enemigo contra nuestra vida. Y dice, no, mejor así, siendo un simple oyente,
participando, dando mi ofrenda, congregándome una vez por semana. Ahí nomás. Porque yo no quiero tener problemas y estoy bien. No quiero que Dios. La Biblia dice que le dijo a este varón: te guardaré por donde quiera que vayas. Quizás el camino que tengas para caminar y que yo tenga para caminar sea un camino que no me guste a mí, que no le guste a mi sentimiento ni a mi carne. Yo no deseo pasar por la tristeza ni por la angustia. Yo no deseo pasar por los tiempos de enfermedad. No deseo pasar por los tiempos de conflicto, de lucha, de aflicción, de incomprensión, de soledad, de abandono, de tristeza, de traición. Porque por todas esas cosas el Hijo de Dios muchas veces pasa. Pero son cosas que te van formando y van formando mi carácter. Y yo entiendo que aunque yo pase por todas esas cosas, Dios me va a guardar. Dios tiene la capacidad de guardar tu vida y guardar mi vida para que yo pueda pasar por todos esos momentos. ¿No dice la Biblia que los valientes arrebatan el reino de los cielos? Entonces, qué importante es poder entender, mire la promesa que Dios le hacía: aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Pero si andas así en esto y lo otro, es un cosa consecuencia. Pero aún a Dios así a veces tiene una promesa y no está condicionada a la decisión de la persona, está condicionado a sí mismo. No encontrando jurar por alguien mayor, dice, juró por sí mismo que cumpliría la promesa a Abraham. ¿Verdad que sí? Amén. A veces Dios no está condicionado a la decisión. Y cuando Dios se ha empecinado en cumplir un propósito con una persona, Dios va a trabajar y va a tratar con esa persona de tal manera que lo va a llevar a ubicarse en el lugar que se tiene que ubicar, aunque Él no quiera, aunque Él ande por otros caminos, aunque ande equivocado, en pensamientos equivocados. Dios va a manejar las circunstancias de su vida hasta que lo tenga en el lugar correcto y adecuado para que pueda utilizarlo. Te guardaré por donde quiera que fueses, donde quiera que te muevas te guardaré. Contamos con lo indispensable para lograr nuestros objetivos. Si no tenemos este respaldo, carecemos de todo lo que podríamos llegar a querer alcanzar. No lo alcanzaríamos nunca. Podemos carecer de la capacidad económica, de la capacidad de la salud, del apoyo de los que nos rodean. Podemos carecer de todas esas cosas. Pero si tenemos el respaldo de Dios, lo tenemos todo. Y volveré a traerte a esta tierra, le dijo el Señor, porque no te dejaré, hasta que no haya hecho lo que te he dicho. O sea que lo que Dios sembró y te preocupa y te molesta y te inquieta y te fastidia y te incomoda cada vez que Dios te habla, es Dios que no te está dejando. Es Dios que te está recordando una y otra vez que Él tiene un propósito, un proyecto con tu vida. Y que Él va a hacer todo lo que sea necesario. Y se va a tomar el tiempo y la paciencia. A nadie le ganamos al Señor con la paciencia que Él tiene. Podemos ser duros de cabeza, podemos ser, no querer entender, hacernos los distraídos, lo que fuese. Pero Dios tiene una paciencia que nadie no puede desbordar. Y Él trabajará, y Él hablará, y Él acomodará, y Él dará señales, y Él pulirá, y Él irá trabajando de tal manera que cuando llegue el momento, ese instrumento que necesita estará acorde para poder ser utilizado por el Señor. No pidamos otra cosa que tenga que ver con las cosas de esta tierra. Pidamos simplemente que su presencia esté con nosotros. Seamos sabios, hermanos, no necesitamos golpear puertas de este mundo, sino
Dios está con nosotros, nosotros estamos en victoria. Si Dios va con nosotros, nosotros alcanzaremos los proyectos que Dios ha sembrado en nuestro corazón. Si Dios está con nosotros, los caminos que andemos, Dios nos guardará. Dios guardará nuestra salud, Dios guardará nuestros hijos, Dios guardará nuestra familia, Dios guardará nuestra economía, Dios preservará nuestra vida, y cuando llegue el momento, Dios cumplirá su promesa en nuestra vida. Pero lo que Dios ha decretado hacer, Dios lo hará. Es una promesa de Dios que no la puede quebrantar nada ni nadie. No la puede romper. ¿Qué le iba a cumplir? Todo lo que había prometido Abraham. Todo aquello que tenía que ver con las cosas más locas que se puede imaginar una persona. Con las cosas más irreales que una persona pueda pensar. Todo eso Dios lo iba a cumplir. ¿Y sabe qué le dijo? ¿Y qué herramienta le dio para que cumpla eso? ¿Y con qué contaba este hombre? ¿Con qué cuentan hombres que están en las Escrituras? No es que pone Dios todas las cosas en su orden para que te apoyen, que en algunos casos Dios lo puede hacer. Vos no necesitas otra cosa, en otras palabras le decía Jacob, que yo esté contigo. Vos necesitas simplemente que yo esté contigo. Y entonces declarado y decretado como hecho. Hecho está para su gloria. Si Dios está conmigo, yo entiendo que estoy en victoria. Yo entiendo que Dios cumplirá su promesa en mi vida. No lo veo con mis ojos hoy, pero hoy está decretado que Dios ya soltó su palabra, que está conmigo. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Dice la Biblia. Amén. Nadie, nada puede estorbar que Dios cumpla su propósito en mi vida. Yo cuento con lo indispensable. Dios, que está a favor. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fuere, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que no haya hecho lo que yo te he dicho. ¿Sabe cuántas veces el hombre promete y no puede cumplir? Las instituciones prometen y no pueden cumplir. Tienen muchas capacidades, mucha gente, pero no pueden cumplir. Muchas veces carecen de la capacidad para cumplir su promesa. Pero Dios no es mentiroso. Dios cumple su promesa. Porque nos olvidamos de que un día Dios puso un sueño dentro de nuestro corazón. Por eso en esta mañana yo te invito a que puedas entender que Dios está en este lugar. Amén. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Dónde está Dios? ¿No escucho nunca esa expresión? ¿Cómo que Dios está? Si Dios tuviera, esto no hubiese pasado. Si esto otro, ¿por qué ocurrió si Dios está? ¿Dónde está Dios? Dios no está. Dios se olvidó. Pero el sueño, aquello que tenía, no, fue cosa mía nada más. Dios está en este lugar. No necesitas otra cosa que su presencia te acompañe. Seguí avanzando, no bajes los brazos. Seguí soñando en el Señor, seguí involucrándote para poder, y que Dios vaya acomodando los tiempos necesarios para poder meterte en el sueño que Dios te dio. ¿Sabe lo que se comienza de arriba? ¿Sabía lo que se comienza de arriba? Lo único que se comienza a hacer de arriba es un pozo. Eso se comienza de arriba. Pero todo lo demás se comienza de abajo. Periódicamente, paso a paso. Es un proceso que Dios ha llevado.
en las pequeñas cosas que a veces son insignificantes, que hacen que uno camine hacia ese sueño que un día Dios puso en nuestro corazón. Ponete de pie en esta mañana. Escuché una oportunidad a un hombre que Dios usa y usaba mucho, que dijo una pequeña anécdota que surge en esas tierras donde él está predicando. Ponen en las esquinas a los ancianos y la gente más joven suele ir a pedirle consejo en las plazas. Y estaban dos jóvenes un día diciendo: vamos a engañar al anciano. Tomó una mariposa en su mano, y se presentó y le dijo al otro: vamos a presentarnos delante de él y le vamos a decir: anciano, viva o muerta. Si el anciano dice viva, yo la mato. Si el anciano dice muerta, yo la dejo vivir. Lo vamos a engañar. Y no va a poder decir en realidad lo que va a ocurrir. Se reían y se presentaron delante de él así. Y lo miró, le dijo: anciano, viva o muerta. Y el anciano lo miró al muchacho, agachó la cabeza, no le respondió nada. Uno al otro se dijo: le dije, te estás dando cuenta, no tiene una respuesta para él. Y volvió a preguntarle con insistencia: anciano, ¿viva o muerta? El anciano lo miró a los ojos y le dijo: tú decides. ¿Sabes qué? Vos decidís si el sueño que Dios sembró en tu corazón se va a cumplir. No decide el que te rodea, ni aún tu propio pastor decide. Él puede hacer todo lo que esté a su alcance para alentarte, pero si no estás dispuesto o dispuesta, nada va a ocurrir. Decidir en esta mañana abrazar con fuerza el sueño que un día sembró en tu corazón. No importa cuánto tiempo tarde para ver los síntomas de ese llamado, no dejes de recordárselo a Dios en oración. No dejes de esperarlo, porque sin duda lo que Dios ha prometido, Dios lo cumplirá. Cerra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que tu presencia está en este lugar. No contamos con otra cosa que no sea tan indispensable como es tu presencia, Señor. Si en estas reuniones, Señor, que estamos teniendo, faltar en tu presencia, Señor, carecería de sentido lo que estamos haciendo. Padre, yo te ruego en esta tarde, en mañana, Señor, que tú, a través de tu palabra, que es la que trabaja en cada corazón, Señor, pueda provocar, Señor, que todos aquellos sueños que se han muerto puedan resucitar. Que todas aquellas cosas que comenzamos con ímpetu a hacerlas, Señor, pero que la hemos abandonado, podamos hoy presentarnos delante de ti, Señor, diciéndote: perdónanos. Porque miramos hacia los costados y comenzamos a evaluar con qué contábamos y quién nos apoyaba o quién no nos apoyaba, para poder avanzar en aquel sueño, en aquella responsabilidad que tú pusiste en nuestras manos. Y hoy reconocemos, Señor, que hemos hecho mal. Señor, trabaja de tal manera en nuestra vida que, como lo hiciste con Jacob, que le decías: no te voy a dejar.
Donde quiera que te muevas, encontrarás una señal que te recuerde que yo soy tu Dios y que no eres parte de este mundo, aunque caminas en este mundo, y que has sido llamado con un propósito mío. Y yo sembré un sueño dentro de tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús en esta mañana, Señor, abre los cielos sobre este lugar. Espíritu Santo, si tú no marcas nuestras vidas, si tú no tratas de una manera especial, si hay una revelación profunda de parte tuya hacia nuestra vida, Señor, nada cambiará. Señor, porque yo no podré cambiar. Porque si tu obra no está en mi vida, no puedo decirte, heme aquí, envíame a mí. Señor, dispuesto estoy a hacerlo. Padre, glorifícate en esta mañana. En el nombre de Jesús, Señor. Todo lo que ha provocado angustia, lo que ha provocado disensión, lo que ha provocado división, distanciamiento, con aquellos sueños, con aquellas metas, con aquel propósito que tú un día sembraste en nuestros corazones. En esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, ato y sujeto todo poder de las tinieblas, lo echo fuera, decreto que todos esos pensamientos ya no tienen lugar, ni arte ni parte en la mente de aquellos que ha estado estorbando. Señor, te bendecimos en esta mañana. Alabamos tu nombre y te damos gracias, Señor, porque sabemos que estamos en tus planes, porque tú estás con nosotros. Bendice, Señor, a cada uno en esta mañana. Manifiesta tu gracia, Señor, en cada corazón. Aviva tu obra, Señor, porque si tú no la avivas, nosotros nada podemos hacer. Aviva tu obra, Señor, y en medio de los tiempos hazla conocer. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, si no hay sueños sembrados, si no hay metas, si no hay anhelos de cosas para ti y en ti y contigo, Dios, que tú las siembres en estos días, en esta mañana, que tú traigas cosas fuertes al corazón de tus hijos, de tus hijas, de esta generación, Señor, de jóvenes. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate una vez más, Señor. Glorifícate una vez más, Señor. Abre los cielos, Señor. Mira los corazones, Señor, y la oración y los pensamientos. Quizás muchos están distraídos, quizás no, quizás están con su mente en cualquier otro pensamiento, quizás sí, Señor. Pero todo lo que sea que esté ocurriendo, Señor, no escapa a lo que tú estás mirando, lo que tú estás atendiendo en este lugar, Señor. Espíritu Santo, que desde el recinto